ha estado trabajando en las diferentes organizaciones del gobierno, tanto en la Ciudad de México como a nivel estatal, todas relacionadas de los recursos naturales. Y además, a nivel de hace tiempo, de tener, que es importante conocer todas las versiones, no nada más la versión oficial, ni la versión, nada más la versión de las comunidades, sino todas las, tener una idea de todo. Nos agrava y nos preocupa es que es un atentado contra la soberanía nacional. Es la entrega del país. Y eso es lo que no se ha dimensionado. Ahorita lo vamos a tratar de explicar. ¿Alguien me puede auxiliar? Sí, maestro. Esta maravilla sirve para rascarse la espalda, pero también para señalar. No tiene propósito. Ya te comiste una. A nadie. Carta que no se hace pública más que 15 días después. Marcelo Ebrard la dice por ahí, la comenta, pero el texto de la carta no se difundió y se puede encontrar en internet después de mucho navegar. Aquí está la liga. Es una carta muy cariñosa, de 4 páginas y media, donde es muy cariñosa con Trump, pero en la página 3 y 4, la que sigue, dice, ya empieza a decir el observador lo que piensa que va a hacer con el país y lo que le propone a Trump. Y entonces, para empezar, dice ahí, hasta arriba, vamos a sembrar 1 millón de hectáreas de árboles frutales y maderables en el sureste del país, esa franja del territorio nacional, para unir al Pacífico con el Atlántico y con ello facilitar el transporte de mercancías entre los países de Asia. ¿Alguien me puede cambiar? Sí, perdón. Entre los países de Asia y la costa este de Estados Unidos. Se trata de un corredor de 300 kilómetros. Esta carta, insiste, además dice que va a ser una zona franca o libre. Franca o libre, y ahorita lo van a ver, ya está declarado el Istmo como zona franca. Pedido permiso al Senado, pero como nada más estaba declarado como presidente electo, lo hizo en una carta personal, que no fue pública, no se hizo pública, que pues es no nuevo. Miren, es que el Istmo de Tehuantepec, por su ubicación que conecta 2 océanos, conecta el océano Atlántico con el Pacífico. El Atlántico va a dar, acuérdense, a la costa este de Estados Unidos, a la zona más industrial de Estados Unidos. Está Filadelfia, está Canadá, está Detroit, y por el otro lado va a dar a Europa, y el Pacífico pues va a dar a toda Asia, ¿no? Toda la parte de Asia, que es la que está ahorita en despunte total, empezando por China. Entonces esta zona fue ambicionada desde el tiempo de los aztecas. Los aztecas conquistaron el Istmo de Tehuantepec y fueron los primeros que abrieron la vía, porque ellos esas plumas preciosas las valoraban más que el oro o la plata, porque era para hacer sus penachos, era para hacer sus escudos, era para hacer sus capas. Ahí está el famosísimo penacho de Montezuma, que sigue en Europa y que en México no puede rescatarlo. Habría que hacer un comando de ejecución popular y robárselo. Pero bueno, los primeros en conquistar no fueron los españoles, fueron los aztecas. Los aztecas que iban por el cacao que estaba en Tabasco, es una zona de origen del cacao, y la otra el Soconusco. Eran 2 zonas de cacao, y además pues todas las selvas del sureste, empezando por la Candona, todo era donde hay plumas. Y entonces los aztecas se fueron a conquistar y abrir el primer trazo ya para la apertura entre los 2 océanos, que luego siguieron los zapotecas. Inmediatamente llegaron los zapotecas, que fueron expulsados de Monte Albán, se van a Tehuantepec y se apoderan de toda la zona del Istmo entre 1907 y 1914,
era un ferrocarril que era interoceánico y que tuvo un éxito genial, o sea, porque era antes de la construcción del Canal de Panamá. Se inaugura el tren mexicano-inglesa en 1907, llegó a tener, no sé si recuerdan cuántos tuvo, como 60,000 convoyes diarios de carga, hasta que truena en 1914, porque se inaugura el Canal de Panamá. Y ya con el Canal de Panamá, el tren mexicano, el tren de Porfirio Díaz ya se abandona por la inauguración del Canal de Panamá. Y había varios lugares que había que ver cuál se construía. Estaba el imperio emergente de los gringos, estaba el imperio en decadencia de los británicos y estaba el imperio secundario de los franceses. Los tres compitieron a ver quién ganaba la vía interoceánica y en dónde la construían. Finalmente separaron a Panamá, hicieron el show de que Panamá se independizaba de Colombia. Y fue una medida manipulada para poder construir el canal separándolo, creando un país ficticio en ese momento, cuyo eje era el canal a manos del gobierno yanqui. Y este se inauguró en 1914 y se decayó. Muy bonito porque es un diario, es un brevario del Fondo de Cultura Económica. Ese libro es muy bonito porque él narra todo cómo va recorriendo el Istmo de Tehuantepec. Entonces la parte de Minatitlán hasta antes de llegar a los Chimalapas es un río el Coatzacoalcos, es totalmente navegable, es caudaloso, pero en cuanto entra a Oaxaca y a Chimalapa se convierte en totalmente no navegable. ¿Cómo se llama el libro, perdón? Viaje por el Istmo de Tehuantepec. El fondo del barrio de Cultura Económica. Es un apellido francés, Brasson. No me digan cómo se deletrea, pero se dice Brasson. ¿A qué viene eso? Bueno, ya no se preocupe. Otra vez ya lo perdí. Hay que investigar esto. ¿Por qué se boicot? Pero es que la verdad yo no quiero ser paranoico, pero en nuestros tiempos decíamos que hay pájaros en el alambre. Ahora ya no se usan esos alambres, pero sí se usan los satélites y la detección. Y entre broma y broma, pero cuando ustedes aceptan, las nuevas redes sociales están aceptando que los vigilen. Casi nadie se fija que cuando uno pide una aplicación de esas, te preguntan que si quieres que tengan derecho a entrar en tus fotos, en tus documentos, en tus contactos. Si dices que no, no te dan la aplicación. Tienes que decir que sí. Y el WhatsApp, el Facebook, ha habido demandas por eso. Pero ya por fin otra vez. Bueno, ya borró aquí, miren. Ya se lo borró, bueno. Ya apareció. Entonces, lo que sigue. Ya borró. Ahí va. Va a salir. ¿Más? ¿Me bajó más? Sí, ahí debería haber más lámina, pero. Bueno, ahí lo que faltó. Ya es un caos. Lo que faltó, miren, es que además de venía yo narrando la historia del canal de Panamá, luego esto quedó un poco en el olvido hasta que López Echeverría al final y López Portillo sacan el plan Alfa Omega, se le llamó. Ya es el primer gran plan donde se pretende la comunicación interoceánica, el corredor industrial. Por primera vez lo narra un plan elaborado por López Portillo que se llamó el plan Alfa Omega, que vuelve a quedar en el olvido y luego es revivido por Ernesto Zedillo en 1996, que se llamó el Programa de Desarrollo Industrial del Istmo de Tehuantepec, que nosotros le llamamos el megaproyecto del Istmo. Este es el que López Obrador está reviviendo totalmente. Ya nomás lo está actualizando, y lástima que las láminas, pero por ahí las
Por ahí, la mayoría están por ahí. No todas, muy poquitas. Este megaproyecto es un monstruoso megaproyecto de megaproyectos, es de Ernesto Zedillo, porque después hicimos un movimiento muy grande del 96 al 98, y es ahí donde Anester Ceseña, que forma parte del movimiento El Istmo es Nuestro desde entonces, desde el 96, ella como investigadora, hija de José Luis Ceseña, un famoso economista, fue director de la Facultad de Economía muchos años, fue fundador de la economía política, el marxismo en la Facultad de Economía de la UNAM. Ella saca un escrito en la Jornada del Campo donde denuncia el megaproyecto del Istmo en mayo de 1997. Este artículo de Anester Ceseña da lugar a que el EZLN saque en mayo de 1997 estamos hablando del 97, lo saca el EZLN, saca un documento que se llama El rompecabezas de la globalización, y son 7 piezas del rompecabezas, las 7 piezas del rompecabezas, y la pieza número 7 se refiere al megaproyecto del Istmo, y lástima que no lo podamos ver porque textualmente, no, es que yo quería ver textualmente el EZLN, si comparamos lo que se denuncia ahí, las palabras, con lo que le escribe a Trump, López Obrador, es textual. Lo que Anester narra ahí es textual, es así como copia y pega. En aquel tiempo todavía no era tan fácil, porque era WordStar, creo. Pero parece textualmente pegado. Y luego esto lo vuelve a retomar López Obrador cuando fue presidente del PRD. En 2004 saca un documento que se llama El Proyecto de Nación, publicado por Grijalbo, publicado por la editorial Grijalbo, donde el punto número 26, son 26 puntos del Proyecto de Nación. El punto número 26 es el Programa de Desarrollo Industrial del Istmo de Tehuantepec. Y luego, en su campaña del 2006, se enfrenta con el EZLN por el megaproyecto del Istmo. Nuevamente hay una confrontación y una denuncia, porque él se confronta con eso, y luego en la campaña de 2012 saca otro proyecto de nación de 100 puntos, donde el punto número 33 del proyecto de nación de la campaña en 2012 es el megaproyecto del Istmo de Tehuantepec, que incluso en su inauguración de campaña en Juchitán lo anuncia. Pero él mismo es este monstruoso megaproyecto de megaproyectos. Y lo que están planteando, y es lo que nos preocupa muchísimo, ya lo están instrumentando, esta es la zona, esta es la región, por allá está aquí el mapa. Miren, el otro. México es el 5.º país en diversidad biológica del mundo, el 5.º. Hay pleito que si es el 5.º o el 6.º. Es el 6.º país en diversidad cultural, en número de pueblos indígenas con lengua y cultura propia. Somos el 6.º lugar y el 5.º lugar en diversidad biológica. Como que es mucha casualidad, ¿no? Casi lo mismo, a nivel mundial, 5.º y 6.º. Lo cual hace que México se le ha dado por llamar un país biocultural. Por otro lado, el Istmo de Tehuantepec concentra la mayor diversidad biológica de México como istmo. Concentra la mayor cantidad de producción de agua en una sola región. Se calcula que el 40% del agua natural de lluvia, el 40% es captado en el Istmo de Tehuantepec y se convierte en arroyos, en ríos y en mantos freáticos. La captura de oxígeno, la generación más bien de oxígeno y captura de carbono, si ustedes ven el manchón,
y otra vez lástima que no pasa, el manchón en el Istmo de Tehuantepec, no solo de los Chimalapas es la más grande, pero todo el Istmo de Tehuantepec, ¿se acuerdan las montañas? Las montañas de esa imagen que se ve. Esas montañas de Oaxaca de los dos lados, y con un solo pasillo, contienen la mayor diversidad biológica de México por las montañas. Donde hay montañas, hay microclimas. Donde hay microclimas, hay diversidad de ecosistemas, pero todavía es mayor. No solo hay montañas, en el Istmo de Tehuantepec se encuentran el hemisferio norte, la flora y fauna del hemisferio norte con la flora y fauna del hemisferio sur. Es el punto de encuentro, porque ya saben, las especies de flora y fauna son dinámicas, ¿no? Por millones de años generan migraciones, van recorriéndose. Y entonces las del sur, de Sudamérica, suben, pasan por el istmo de Centroamérica y ahí se encuentran con las especies de flora y fauna del hemisferio norte. Y además, por otro lado, las especies de flora y fauna del Golfo, que son húmedas, son frías y húmedas, frías entre comillas, con las del Pacífico, que son muy cálidas y secas, ahí se encuentran también. Y eso le da unas características impresionantes al Istmo de Tehuantepec. Y les digo, ahí se produce el 40% del agua, se produce la mayor cantidad de oxígeno del país. Y se regula el clima, hay una regulación del clima de gran parte del sureste del país. Nada más, yo siempre a las comunidades les invito, que están siempre deseosas por imitación y por esa culturización a la que estamos sometidos, que quieren pavimento, ¿no? Caminos pavimentados, vivienda de bloc, techos de concreto. Pues yo les digo, miren, vamos a hacer un ejemplo. En Semana Santa, en plenos días de Semana Santa, descalzos, vamos a buscar un lugar donde haya pavimento, una carreterita, donde haya un potrero y luego una cagual grande o selva, que estén cerquita. Y con un termómetro en la mano nos vamos a parar descalzos en el pavimento negro a las 12 del día en Semana Santa. Luego pasemos al potrero, al pastizal, y luego metámonos a la selva en media hora y van a ver la diferencia de grados. Es brutal, o sea, hay más de 8 o 10 grados, llega a ver. Y entonces el problema de esta aculturización y esta demanda de bloc, de cemento, de concreto, de modernización, de modernidad, pues está arrasando con nuestra vida y con nuestra supervivencia. Y ahora imagínense lo que se plantea con este monstruo de monstruos, que es minas entregadas a los canadienses, abrir más minas a cielo abierto. Si han visto la lucha que hay contra las minas a cielo abierto, que implican un gravísimo problema no solo de devastación ecológica, sino de salud, porque además para empezar requieren una cantidad de agua para poder separar. Tienen que estar junto a un río y allí sacan una inmensa cantidad de agua, que luego vienen los problemas de que se les desbordan. Tiene que haber una presa de jales, le llaman, donde echan todos los desechos con cianuro, porque para separar lo que ahora buscan es donde haya oro, ¿no? Y donde hay oro hay plata, y donde hay plata hay cobre. Entonces viene el cobre con el oro y la plata juntos, pero la cantidad de oro es mínima, luego la plata es lo que más hay. Y para poder separar, pues truenan todas las piedras, las rocas, en unos enormes cráteres como de volcán, donde la pura llanta de un camión carguero es de este tamaño, la llanta. ¿No han visto las imágenes de las minas a cielo abierto? Sí, las truenan y llevan las piedras a un molino,
y el molino las vacía, las pasa a un estanque donde le echan cianuro y el cianuro separa, hace una separación del cobre, la plata y el oro, la separa y quedan toda la grava que no sirve, que no tiene, aparte. Y toda esa agua la tienen que echar a una presa que le llaman de Jales, que supuestamente tiene que estar bien revestida totalmente para evitar que se infiltre el agua, y tiene que tener una cortina muy fuerte, pero ya saben lo que pasó en Sonora, ¿no? Que se rompió la presa y ha sido considerada como la mayor catástrofe ambiental, y que ha sido tapada totalmente, ha sido oculta por todo lo que provocó de daños a la agricultura, a la ganadería, a la gente, de muertos. Esta y era del Grupo México de la REA, muy amigo de la Cuarta T, junto con Carso. Y entonces es terrible, y eso se plantea, más minería, y la minería en manos de empresas canadienses, junto con los grandes empresarios mexicanos de la minería, que es Jorge Larrea con el Grupo México y Carlos Slim. Germán Larrea. Perdón, Jorge, no es otro. Germán, bueno, pero además plantean, como vieron ahí, plantean más autopistas, plantean armadoras automotrices, por poner plantas de armadoras automotrices, poner maquiladoras, poner plantaciones de árboles, que ya se está viendo que la gente ahora está deforestando para poder entrar al programa de Sembrando Vida, lo cual es, y poner más eólicos, más parques eólicos, que han resultado un fraude. Todos los parques eólicos de la Ventosa son un fraude, no solo son un despojo territorial, son una violación a los derechos de los pueblos dueños de la tierra, son engañados, los han hecho firmar contratos de 50 años, de 25 y 50 años por una limosna de pagos, los han dividido, los han enfrentado, pero todos los ecologistas muy felices, los urbanos, diciendo que es una tecnología verde. Es falso, es muy depredadora. Los parques eólicos son altamente depredadores ecológicamente. Se dice que producen energía limpia, no es cierto. Un parque eólico, unos ventiladores de ese tipo, de ese tamaño, están con los 365 días del año girando, por sensores, por computadora. Y para girar necesitan aceite, constantemente inyección de aceite. Y el aceite lo están aventando despacito, goteando y envenenando el suelo y el agua, filtrándose. Pero además imagínense, para poder... Ahí están otra vez. Sí, es que el formato que usted lo trae, no lo lee, ¿se acuerda? Pero ya lo puse ahorita en presentación y espero que, aunque no se vea pantalla completa, pero sí se... Sí, mejor así. A ver, mira, si quieres darle. Decía yo que los parques eólicos son un engaño verde, porque en realidad, imagínense, las ascuas cuánto pesan, las torres, las ascuas cuánto pesan, cuántas toneladas, y para poder anclarlas, para que no se caigan con esos vientos, imagínense la cantidad de concreto que requieren. La cantidad de concreto, las bases, el ancla, y luego para llevarlas hasta los terrenos donde lo van a poner, la cantidad de brechas que tienen que abrir, destruyendo y deforestando selvas bajas. Entonces, no tienen nada de ecológicas, porque además la constante rotación que genera energía, el estar constantemente no termino con eso. El estar constantemente girando no es cierto, porque eso también es amarillismo de los ecologistas. No es cierto que las aves las licúen. Las aves no son tan estúpidas como los seres humanos. No se van a meter a hacer ese licuado que quieran suicidar, sino que simplemente las aves se están desviando.
se están desviando, están cambiando, porque esa es una zona de paso y de migración y de anidamiento. El mismo Tehuantepec es riquísimo en aves migrantes. Poco a poco las aves se están desviando y están buscando otras zonas de anidamiento, porque ellas perciben las vibraciones constantes 24 horas de eso. Y les quiero decir que está demostrado, porque en Europa lo han parado. En Europa, sobre todo en Francia, han parado parques eólicos porque causa problemas intrafamiliares. La vibración permanente y casi inaudible, pero de un pueblo que esté cerca, genera no solo el oído, los nervios, y genera problemas intrafamiliares. Fue demostrado en Francia y parado por daños a la salud mental de los pueblos. Ahora ustedes, no sé si han recorrido, pero ahorita ya hay más de 1800 ventiladores, y los últimos son de la última generación, ya tienen 90 metros de altura. 90 metros de altura. Entonces, bueno, también se plantean minas, se plantean parques eólicos, se plantean represas, se plantean por lo menos 3 represas hidroeléctricas, que también se dice que es energía verde y es otro fraude. Las represas, además de que generan una enorme cantidad de deforestación, de destrucción de naturaleza, porque se inundan gran superficie, pero además generan una gran cantidad de gas metano. Al descomponerse toda la hierba que queda inundada, empieza a generar gas metano que no se ve, y el gas metano es un gas de efecto invernadero. Y todavía les voy a decir, igual otra vez, en época de calor, de gran calor, las represas, si ustedes ven un satélite que se llama el NOAA, se puede ingresar al NOAA y se ven los puntos de calor, se detectan los puntos de calor. Nosotros nos tocó que la presa de Malpaso, en mayo de 1998, aparecía como un incendio forestal. En mayo del 98, la presa de Malpaso, a las 12 del día, aparecía como si fuera un incendio, porque el espejo de agua estaba tan fuerte el calor, era la sequía más grande, que estaba caliente la presa. Entonces no tiene nada de tecnología verde. Las hidroeléctricas son otro fraude, también se plantean aquí. Y bueno, lo que no aprendemos somos, el ser humano somos los únicos que nos tropezamos con la misma piedra, no solo 2 veces, como 10 o 15. Porque si ya vimos, a ver, no nos prometieron lo mismo de beneficio, de desarrollo, de modernidad, de empleos, de maravilla y medio, cuando se hizo el corredor industrial petrolero de Minatitlán en Coatzacoalcos. No fueron las mismas promesas que se hicieron de que iba a haber un gran bienestar, que se iba a desarrollar. El propio López Portillo dijo que habría que prepararnos para administrar la abundancia por el boom petrolero. Cuando se genera Salina Cruz, también la refinería de Salina Cruz, la refinería de Minatitlán, la refinería acá en Reforma, y se promete que vamos a tener un gran desarrollo, empleo, bienestar, que México iba a salir del atraso, de la ignorancia. ¿Y qué fue lo que ha provocado? Ese modelo de desarrollo, de modernidad que provocó en Minatitlán, en Coatzacoalcos, en Salina Cruz. Han ido por allá, ustedes han recorrido, han visto cómo ha quedado devastado. páramo. Incluso ya estudios científicos declararon el río Coatzacoalcos en su desembocadura de Minatitlán al mar como un río muerto. Es un río muerto, biológicamente está muerto, está totalmente devastado. Y eso es lo que queremos como país. Eso es lo que nos promete este monstruo de monstruos. Y luego, ¿qué han dejado las maquiladoras? ¿Qué beneficio dejan los maquiladores? ¿Recuerdan los casos de Ciudad Juárez? Pero son fuentes, ¿Eh? Pero fuentes de trabajo, ¿qué no se puede haber otras fuentes de trabajo de otro tipo?
¿Como cuáles? Fabricar cosas. No solo, mire, simplemente el modelo de desarrollo, el modelo de producción local comunitario genera mucha mano de obra. Lo que pasa es que nuestros conceptos de pobreza y de modernidad son muy diferentes. O sea, ya hemos cambiado. Queremos dinero. Ser pobre está equiparado a no tener dinero. Eso es ser pobre. Y la marginación, los índices de marginación es no tener piso de concreto, no tener techo de concreto, no tener televisión. Así dicen los indicadores de desarrollo humano. No tener televisión, no tener lavadora, y no tener piso de cemento, no tener casa de bloc. Y entonces ese es nuestro modelo de modernidad, de desarrollo. Y el problema es que queremos dinero. ¿Y para qué se usa el dinero allá en esas regiones? Para cerveza, para alcohol, para chatarra, para comida chatarra, y ahora para el WhatsApp, para tener celulares modernos, para Coca-Colas, el consumo de Coca-Cola en todo el sureste del país, en el Istmo y en Chiapas es brutal. Las maruchas, las sabritas, el café, el Nescafé, llegándose al absurdo, a los absurdos, y eso lo hemos demostrado con las comunidades, que hacemos talleres y ponemos en una mesa de este lado la comida chatarra, Nescafé, sabritas, fritos, picherolas, refrescos de naranja, fantas, Agua pintada. y del otro lado ponemos lo que produce la comunidad y lo he ido abandonando. Café de los cafetales, café natural, maíz, simplemente tostadas de maíz, totopos de maíz natural, chile, limón, y hacemos un ejercicio a ver cuánto cuesta. ¿Se han fijado en las sabritas, las papas sabritas, cuántos gramos tienen? 40 gramos. Y que están llenas de aire. ¿Se han fijado que están llenas de aire? Que les abre un hoyito a uno y las desinflan y se hacen. Tienen 40 gramos. Y cuestan, no sé, ahorita como 12 pesos, ¿no? O sea, nos ve la cara. ¿Cómo viene saliendo el kilo? Ganancias estratosféricas. Y lo peor es los picherolas o los fritos, que son simplemente tostadas de maíz con chile y limón. ¿Ya cómo nos venden el kilo? Pero hay una trampa. Bueno, y peor es las fantas de naranja, ¿no? De naranja no tienen, pero lo peor es la Coca-Cola que es. Pero hay una trampa y hasta se burlan de nosotros, porque ¿cuál es el lema de las papas sabritas? ¿Cuál es? Se están burlando porque es cierto. Tienen dos sustancias adictivas, el glutamato monosódico, es altamente adictivo, y la mezcla de azúcar con sal. Esas dos son adictivas, muy adictivas. Y se ha fijado lo que ha habido con los perros, los nobles compañeros, que con los años se han acostumbrado en su oído cuando tú mueves una bolsa de comida de celofán. ¿No han visto cómo se pone un perro? Como el perro de Pavlov. Hagan ese ejercicio, el perro de Pavlov, el que se condicionaba la campana y empezaba a babear. Un perro le mueves la bolsita y luego lo oye. Un perro lo relaciona con comida, pero lo más grave es que los niños también. Nosotros en esos talleres sacamos a los niños, les decimos que se queden pejecitos un ratito, y entonces sin decirles nada saco las bolsas de papas, las empiezo a apretar y lo oyen y se asoman y quieren porque son altamente adictivas. Toda esa comida chatarra es altamente adictiva, y sin hablar pues de la principal, que es la Coca-Cola, ¿no? La droga-cola, que somos el país principal consumidor de Coca-Cola y de refrescos, más que Estados Unidos, y los índices de diabetes van pero
brutalmente incrementado, sobre todo en el sureste del país. Antes las enfermedades de la pobreza, así se le llamaba, eran las diarreas y las enfermedades respiratorias, ¿no? En nuestros tiempos. Ahora las enfermedades, las principales causas de mortalidad, es la diabetes y el cáncer. El cáncer causado por conservadores químicos y por el uso de agroquímicos y pesticidas. Y va disparado, dentro de 16 años, 15, los índices de diabetes, bueno, y en tercer lugar está el colesterol, pero es brutal y seguimos consumiendo y consumiendo y consumiendo y haciendo riquísimas a las empresas multinacionales, haciendo multimillonarios y eso, para eso queremos el dinero, porque ahí está el concepto de pobreza, de marginalidad, de desarrollo, en el concepto de la modernidad. Es una política neoliberal, absolutamente neoliberal. Y entonces yo no entiendo, no puedo entender ni acepto que me digan que un gobierno de izquierda lleva políticas neoliberales. Eso es una contradicción, pero no solo marxista, hegeliana. Total, porque no puede haber un gobierno que se diga de izquierda y que lleve a cabo con mucha felicidad políticas neoliberales. Tienen que buscar otra política. Y ahorita lo que estamos viendo pues es con este monstruo de monstruos, porque ya para concretar, miren, para concretar y sistematizar y sintetizar. Este programa de desarrollo integral del Istmo de Tehuantepec es un canal multimodal seco. Bueno, multimodal que sí, porque tiene varios modos. Y es seco porque no es como el de Panamá, no es aprovechando un río ni abriendo. Se basa, la columna vertebral es un tren bala. Se plantea un tren bala de esos que ven en las películas japonesas, pero un tren bala de carga que no va a parar de puerto a puerto, de Coatzacoalcos a Línea Cruz, a una velocidad de 300 kilómetros por hora, sin parar, con contenedores, con sistema de contenedores, y modernizando los dos puertos, Coatzacoalcos y Salina Cruz, con enormes sistemas de grúas computarizadas para cargar y descargar buques tanques y buques mercantes. Pero hay un problema, para como están los puertos ahorita, el suelo marino, no entran los buques. Ustedes van a Coatzacoalcos, no sé si han ido hace poco, pero se paran en el muelle de Coatzacoalcos y van a ver un desfile de barcos allá esperando como 15 o 20. Tienen que esperar para entrar al puerto porque tiene unos sistemas bien antiguos de carga y descarga y no entran los buques tanques, no caben. Y peor en Salina Cruz. En Salina Cruz no pueden entrar porque las panzas no los dejan, se atoran. ¿Y qué están pretendiendo con la modernización? Sobre todo la brutal modernización de Salina Cruz es meter un dragado enorme, sacar la arena del suelo marino, acumularla no sé en dónde y el rompeolas ampliarlo mar adentro, a mar abierto, varios kilómetros. Y eso implica una alteración ecológica brutal. Y por un lado, el Golfo de Tehuantepec, que es donde está Salina Cruz, es la segunda región marina más biodiversa de México y de Mesoamérica, después del Golfo de Cortés. En segundo lugar está el Golfo de Tehuantepec en diversidad marina. El hacer este dragado alteraría toda la diversidad marina y además extinguiría al pueblo Guave, al pueblo Icot, que se alimenta del intercambio de agua salada y dulce en las lagunas Icot. Entonces está condenando ahí una cultura milenaria, se está desbaratando y devastando no solo la diversidad terrestre, sino la diversidad marina. Y al poner ya, porque este planteamiento implica poner, ya se tienen decretados 6 parques industriales.
ya están expropiados 6 parques industriales. Ya se tienen que sacar en dónde van a quedar ubicados y cómo se los van a quitar a las comunidades. El decreto está que ya se van a crear 6 parques industriales, uno en Coatzacoalcos, otro en Minatitlán, otro en Matías Romero, otro en Juchitán, otro en Salina Cruz. Son 6 parques industriales ya listos, decretados, que ahora falta expropiarle a los pueblos sus territorios. Y luego ya hay a ver si quieres darle más para adelante. ¿Hacia abajo? Sí, la que sigue. Bueno, supongo. Es que quería que vieran. Este es el. No. Bueno, sigue sin querer, ¿verdad? Bueno. Es por los dibujos que tiene. Sí, tiene mucha imagen. A ver. No, es el formato, maestro. Sí. A ver, ahí están los detonadores. Bueno, nomás queríamos mostrar, pero no parece, es que el programa de Cedillo que está reciclando AMLO contiene ya hasta la ubicación de qué proyectos en qué lugares. Desde 1996 se tiene estudiado y determinado en mapas que ahí tenemos todos los archivos, qué inversión se tiene que hacer en qué municipio y en qué comunidad. Ya nomás lo están actualizando y lo están reubicando con unas farsas de consultas que ustedes han visto, han oído, que dicen que están consultando a los pueblos, pero lástima que no se ve allí. Yo les voy a recomendar una película, que vean un documental en YouTube que produjo Gloria Muñoz, de la página de Desinformémonos. Es reciente. Yo la asesoré y la llevé a recorrer. Se llama En la cintura del país. Hablan los pueblos. Así lo pueden poner, En la cintura del país. Hablan los pueblos. Es un documental de media hora. ¿Está en YouTube? ¿Sí? Desinformémonos, hablan los pueblos en la cintura del país. Y es muy adiccionador ese documental. Pero aquí lo más grave, bueno, como volvemos a reiterar, es una grave devastación a la región, no solo más diversa, insistimos, más biodiversa, a la región que más agua produce, a la región que más oxígeno produce, a la región. Ya nos vamos a morir. Es que esta visión es la de la serpiente que se come la cola. Es comerse la base de sustentación de manera absolutamente egoísta, irracional, cortoplacista, porque el concepto de desarrollo sostenible de la ONU y de la Comisión Mundial de Medio Ambiente, que se llama la Comisión Brundtland, dice que solo es sostenible o sustentable aquello que no pone en riesgo ni hipoteca el futuro de las generaciones o las generaciones futuras. Si un proyecto pone en riesgo o hipoteca el futuro de las generaciones, es absolutamente insustentable. O sea, si estamos poniendo, díganme si esto no pone en riesgo a las generaciones futuras, en clima, en oxígeno. Ahora imagínense todas las industrias emitiendo contaminantes, gases de efecto invernadero. Eso es lo que pretenden, eso es lo que nos está planteando este monstruo de monstruos, con un agravante más. Trump está feliz con esto, muy feliz. Porque ¿qué se les ocurrió además? Prometer, y así lo ha dicho, acuérdate que allí se va a detener la migración, que se les va a dar empleos a los migrantes, a las caravanas de migrantes de Centroamérica, se les ofrece empleos en este programa, en este plan. Bueno, ese es un muro sin tabiques. Es poner un muro porque ya ahorita en este momento es la región más militarizada del país.
La zona que más elementos de la Guardia Nacional tiene es el Istmo de Tehuantepec, ya, ahorita, en este momento. Y la retención de migrantes, allí se detienen y todavía les ofrecen empleos. Lo que se va a generar es xenofobia, un odio a los migrantes, porque van a competir por el empleo y por la tierra y por el terreno y por dónde vamos a vivir, en colonias de paracaidistas, de precaristas, irregulares. Eso es, con prostitución, con alcohol, con drogadicción, con narcotráfico, con conflictos intrafamiliares, con feminicidios, con muchachas violadas o muchachas adolescentes embarazadas, que es común, donde hay ejército hay mujeres, hay niñas y adolescentes embarazadas. Eso es la modernidad que nos prometen. ¿A cambio de qué? De empleos. Empleos de albañiles. Son empleos de albañiles para la obra negra. Porque después de eso, una vez hecha la obra, ya las grandes empresas que se vinieran a instalar traen sus ingenieros. La tecnología no es como antes. No es como la de Charles Chaplin en tiempos modernos. Ojalá. No, la tecnología de ahora todo es mecanizado, automatizado. Se necesita un ingeniero que sepa manejar los botoncitos y un ingeniero en informática y computación que si hay un problema lo arregle. De allí en fuera, todo se ensambla por máquinas. Lo que sí requieren son muchachas para las maquiladoras, porque los instrumentos como los celulares, las computadoras, las laptops, requieren mano de obra muy delicada. Que no se emborrache, que no le tiemble el pulso. Entonces las muchachas son clásicas para este tipo de empresas. Vean lo que pasa en China y los niños, lo que pasa en China con las maquiladoras, y con sueldos miserables, sueldos absolutamente miserables, y esa es la modernidad que nos promete un gobierno de izquierda. Y esa es la modernidad que realmente queremos y necesitamos. Es un genocidio y genocidio. ¿Quieres pasar a una ronda de preguntas para...? Sí, yo creo que sí. A ver, Gerardo, Fabián, Lilia. A ver, y Juan Manuel, en ese orden, por favor. Si se pasan para acá, porque andamos teniendo problemas con él. Hasta atrás. Bueno, Sí, acá sí, por vengan, favor. adelante, por favor, aquí con el maestro. Siéntese, maestro. ¿Quieres un café o algo? Sí, Gerardo, ¿quién fue el otro, Fabián? Y Juan Manuel. Juan Manuel y Lilia. Ok. Buenas noches. Profesor, siento discrepar en casi todo lo que usted dijo. Y le quiero decir que es por una visión diferente. Usted es un antropólogo social y yo lo quiero presentar el proyecto, comentarlo desde la visión de la ingeniería. Se lo voy a decir por qué. Cuando un antropólogo llega a una comunidad indígena, no lo ven en términos de productividad. El mundo, nos guste o no, se rige en base a los principios de productividad. Y la tecnología hace o permite que esa misma zona o área de terreno produzca más. Uno tiene que emplear la tecnología para evitar la contaminación del suelo, para evitar los impactos ambientales, reducirlos, pero necesitamos siempre garantizar que esa población pueda existir en una forma digna y sustentable. Bueno, el Istmo de Tehuantepec es un gran proyecto porque permitiría desarrollar a gran escala el sureste, que ya es un infierno ahora. El narcotráfico, la prostitución y todo lo que dijo ya existe. No va a venir con el canal. Ya existe. Ahora bien, el proyecto del Istmo involucra a México en algo mucho más grande que se llama la Ruta de la Seda Marítima, que China comenzó desde 2014. Y lo que están haciendo los chinos es invitar a las naciones a que se integren en estas rutas comerciales, porque el 90% del comercio mundial se traslada por mar. Entonces, todo el mundo tiene que rehabilitar sus puertos
porque se van a convertir en centros muy grandes de carga para recibir y para enviar mercancías. Entonces, una manera de atacar el subdesarrollo del sureste es desarrollándolo. Y el concepto del tren interoceánico, visto desde la perspectiva que China está planteando, es absolutamente viable. Yo apoyo completamente a López Obrador en ese proyecto, porque si usted habla de maquilas, le diré que las maquiladoras van de salida. Las maquiladoras cada vez se usan menos porque se automatizan más. Y aún la mano de obra delicada que se requiere se sustituye con mano de obra robotizada. Así que, de hecho, China no es cierto que sea un país lleno de maquiladoras. China se está deshaciendo, prácticamente no hay maquiladoras en China. China ha aumentado dramáticamente su mano de obra altamente calificada. Las maquilas se están yendo a otras regiones, incluso al norte del país. Así que si se habla que, porque toda la visión catastrofista me parece que parte de una falta de visión de lo que está ocurriendo en el mundo. Ahora, para resumir, la pauta en el mundo de cómo van a funcionar las sociedades en los próximos años no la dan ni los europeos ni los Estados Unidos, sino la está dando Asia, y concretamente China y la región del sureste asiático. Y China, uno puede ver las fotografías, en el 71, ahí estaban las carretas de madera sacando y metiendo mercancías a Shanghái, y ahora se ven trenes que van a 300 kilómetros por hora, con un altísimo nivel de vida. Cierto, hay problemas, pero podemos decir problemas buenos que resolver, porque si hay desarrollo, y eso va a impactar al medio ambiente, se tiene que resolver, y eso se hace con tecnología. No hay que tenerle miedo a la tecnología. Bueno, otro ya para terminar. Sé que es polémico y no es nada más para contradecir. Creo que México en este momento necesita integrarse, y en ese camino creo que López Obrador está dando los pasos adecuados. Integrarse a ese nuevo concepto de economía que es la ruta de la seda. Yo creo que no hay otra manera de desarrollar el sureste, tener a la gente como a nuestros hermanos del sureste como figuras de aparador, que no se mezclen con la cultura y la ciencia moderna, es algo inaceptable. Sé que es muy polémico, disculpen si me extendí. Gracias. Fabián, luego Lidia y luego Juan Manuel, o como quieran, Fabián, no, Juan Manuel y luego Lidia. Si gustan de una vez pasar para que sea más rápido. No, sí, tú también. Por eso de una vez vente para acá. Yo también soy Ramón. Maestro, pues le agradecemos mucho este esbozo de lo que está ocurriendo en la región del Istmo. Yo un poco tomo cierta distancia de la idea de la productividad como centro de la dinámica de la sociedad, pero comparto muchas de las inquietudes que nos ha planteado el profesor, así como las que nos ha planteado Gerardo. Pienso que lo que en cierto modo estamos observando es la falta de un modelo de desarrollo para el futuro. Lo que vemos en el caso con los proyectos del Istmo y del Tren Maya y otros proyectos es este colapso. No tenemos alternativas, no tenemos proyecto. Estamos, y aquí tiene mucho que ver, yo relacionaría mucho a los académicos que viven en la zona. Estamos colapsados porque no hay propuesta. Y lo digo trato de ser responsable en ese sentido. Lo digo por una cuestión, porque me parece que hay cierta omisión ante el hecho de reconocer que ha habido una política de los organismos financieros internacionales que ha sido verdaderamente dictatorial sobre países de América Latina, particularmente en la construcción de toda una estructura que se intentó conformar para precisamente competir con China, competir con Rusia y con otras zonas económicas.
Es decir, hay un proyecto, como bien lo planteaba el maestro, desde Cedillo, tal vez hasta desde Echeverría, hay todo un proyecto, ha habido una planeación nacional, pero que no ha sido resultado de los gobiernos legítimamente electos o fraudulentamente electos. No, ha sido una planeación del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional. Por eso ellos tienen los planes, ¿no? Los planes, todo el mundo toma decisiones y todo, pero al final termina revisando y viendo cuáles son las directrices de esos planes para el territorio nacional y para el territorio latinoamericano, ¿no? Y también en Estados Unidos, pero podemos hablar en México, pues tenemos el Bajío, tenemos los puertos, tenemos el Istmo de Tehuantepec, pero también tenemos Baja California. Todo ha sido perfectamente diseñado y planeado por los organismos internacionales. A mí me parece omisión el no entender que se está buscando contener una dinámica destructiva que se ha basado en estos planes. Y me refiero a que es una dinámica destructiva porque el capital financiero, no obstante estos planes, ha ido avasallando, como en el caso de la minería, como en el caso de la banca, como en el caso de la agroindustria, etcétera, que todos conocemos en México, tanto como en América Latina. Ha ido avasallando y destruyendo comunidades, colectividades, etcétera. Entonces yo creo que también tenemos que entender que, por ejemplo, en el caso de la cintura, el Istmo de Tehuantepec, conviene entender que la construcción de una alternativa involucra a todos. No es una decisión de un gobierno, particularmente de este gobierno que llega como resultado de una expresión popular que es totalmente contundente, ¿no? Pero no solamente depende de eso. Todo el mundo ha dicho que este gobierno llega al gobierno, pero no tiene todavía el control del poder, y lo estamos viendo. Cada semana hay 2 o 3 amenazas sobre él. Entonces tenemos que entender que la lucha por la población, que la lucha por la vida, pues la tenemos que dar todos. Y yo creo que en este sentido, en el caso de la zona del Istmo, pues es importante que esa lucha se exprese también, ¿no? Porque al final de cuentas, perdón, me parece que quien está marcando la pauta de los proyectos, pues es el capital financiero, por encima de las autoridades y de los poderes públicos. Eso tenemos que aceptar. Yo promoví mucho que viniera aquí el maestro, porque yo debo decirles que si alguien, no fan, yo no sé qué cosa, pero a mí me tenía totalmente impactada el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Luchamos años, día con día, para que este hombre llegara al poder. Honestamente, yo se lo dije así como se lo estoy diciendo a ustedes, yo lo conozco personalmente. Pero a mí esto me conmocionó. Yo pienso que él hace acuerdos con otros empresarios para poder llegar al poder, que eso ya nos queda claro, porque además todo el mundo lo había hecho, ¿sí? Y además una relación muy directa con Cedillo, porque aparentemente yo especulo que él lo dejó llegar al gobierno del Distrito Federal porque pues él no había nacido aquí, ¿o sí? No, ¿verdad? Bueno, de aquí yo creo que viene la relación y el refrito del señor Cedillo. Lo que nos, estoy totalmente de acuerdo con el antropólogo, y para mí primero es la vida. El agua, 40% del agua, señores. Nosotros en Naucalpan estamos luchando por el agua. Esta ciudad se va a conmocionar, se está conmocionando por el problema del agua. Apesta porque han hecho 50,000 edificios y huele, no decimos la que. Sí. Bueno, entonces está contaminada ya. Aquí es una concentración inaudita que desde que tuvo licenciado podría haber empezado a desconcentrar, a descentralizar, etcétera, ¿no?
Bueno, entonces estoy totalmente de acuerdo. Nada más que se le olvida, ¿sabe qué? La cantidad de turismo, de hotelería, de desarrollos habitacionales, clínicas, hospitales que van a inventar, etcétera, etcétera, porque todo esto cuando empieza a moverse es una monstruosidad esto, de verdad. Es terrible, terrible, pero yo considero que el licenciado ni siquiera ha tenido la dimensión de verlo. Y yo no sé qué tenemos en el cerebro. Yo hace 8 días les estaba hablando de la crisis de identidad. ¿Qué tenemos los mexicanos para pensar que los chinos les pongan al tapete? Si ya tenemos, yo los reto a que consigan un aparato electrodoméstico que no esté hecho en China. ¿Sí? Construcción, textil, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué tenemos? ¿Nos vamos a volver esclavos ahora de los chinos? ¿O qué tenemos aquí? Por eso dicen que nos consideran inferiores, porque nosotros nos consideramos inferiores no nada más a los europeos, a los yanquis, que son sus jefes, los judíos, sino ahora resulta que hasta los chinos. Dejen, ustedes averigüen, no me crean nada, pero averigüen de los proyectos de los chinos. Averigüen. Llegaron a Montecarlo y construyeron un puente, una carretera, no sé qué. No tuvieron para pagarla y se han quedado endeudados. El tren bala ni siquiera es rentable, déjenme decirles. Lo estaríamos pagando forever. Y no nada más vienen con sus ingenieros, vienen con sus trabajadores, porque lo que les sobra es mano de obra. La mano de obra les sobra, son millones de chinos, 1.400 chinos. Entonces, ¿qué les sobra? Pues chinos. Por eso entraron en el país, y en Europa, y en Estados Unidos, con el dumping, haciendo que cobraran menos por un producto, y así lo podían vender más fácilmente. Y lo que venden son puras porquerías y no tienen calidad. Ahora ya mejoraron un poco su calidad porque les copiaron a los japoneses. Pero lo más grave de esto, que ya no alcanzó a decir el maestro, es que el país lo parten. ¿Sí se dan cuenta de eso? Sí, lo parten a la mitad. Lo parten a la mitad y dejan afuera 7 estados y lo demás para acá. No podríamos transitar caminando, ni en coche, ni en nada. Y además acaban con todo lo que él dijo. Y por favor, difundan. No podemos seguir con los extranjeros. Encima, ya acabamos, estamos invadidos todos los sectores productivos. Como dijo el compañero, los capitales financieros son los que están determinando todo esto, ¿no? Son muchas las cosas que uno quisiera decir, pero el tiempo no nos lo permite. Yo creo que aquí hay un error de entrada de parte del ponente, y es considerar al gobierno actual como un gobierno de izquierda. Se le está atribuyendo una cualidad que no tiene. Lo dijo varias veces el ponente: ¿cómo es posible que un gobierno de izquierda mantenga? Él no se dice de izquierda. O sea, yo lo reto a que vea los documentos, que vea los documentales. ¿Cuántas veces el señor López Obrador se ha dicho un hombre de izquierda que está sosteniendo un proyecto de corte izquierdista? Entendiendo por izquierda un proyecto que va en contra del capitalismo y propone una sociedad de tipo socialista. Lo que pasa es que nos hemos corrido tanto a la derecha que cualquier corrimiento dentro de la derecha hacia la izquierda parece de izquierda, pero es derecha moderada. Entonces, desde ahí hay un error. O sea, le estamos pidiendo cosas a un gobierno que no tiene características de ser de izquierda. Creo que ahí hay un error serio. Si lo viéramos de otra manera, como un gobierno, yo sé que a muchos no les va a gustar, de derecha moderada, que a duras penas alcanza un perfil socialdemócrata, a duras penas lo alcanza. Si entendiéramos eso, encontraríamos lógica en muchas de las partes. No, la redistribución, el ingreso. Pueden pasar y rebatir lo que uno está diciendo. Es de muy mal gusto estar interrumpiendo a un ponente del que sea, ¿no? Entonces, repito, yo creo que un error fundamental es considerar un gobierno que no es de izquierda como de izquierda.
Si entendiéramos de otra manera el perfil de este gobierno, entenderemos muchas de las cosas que realmente está haciendo y podríamos dar alternativas. Esa es una primera cuestión. Segundo, lo que hizo el ponente, yo lo comparto, lo que dijo el ponente yo lo comparto en alta proporción, pero fue un catálogo de agravios. O sea, los que estamos aquí hemos escuchado 10,000 veces la lista de agravios ancestrales que ha padecido el pueblo mexicano desde tiempos inmemoriales. ¿De qué sirve estar escuchando una vez más el catálogo de agravios sin dar propuestas? Yo no escuché ninguna propuesta. O sea, ya nos dijeron que estamos comiendo sabritas, que las maquiladoras nos llevan al baile, en fin, el istmo de Tehuantepec es una desgracia desde el punto de vista ecológico si vamos a todo este proyecto. Ok, lo puedo compartir. ¿Cuáles son las alternativas? Y aquí hay un problema de fondo, que yo veo que es otro faltante. Yo no escuché al ponente que nos dijera, el enemigo a vencer es el capitalismo. El enemigo a nivel mundial que ha propiciado todas estas cosas, no solamente en México, sino en todos los países, es el sistema capitalista. Y los señores chinos forman parte del sistema capitalista. Aquí, a mí que no me van a decir que China es un socialismo moderno, que viene en plan cooperativo, la manga del muerto. O sea, esas propuestas de los chinos traen proyectos que no son beneficiosos y son igualitarios, la manga del muerto. ¿Se trata aquí de cambiar de amos? Bueno, pues a lo mejor nos convienen los chinos, pero estamos cambiando de amos. Cambiamos a los gringos por chinos. Eso yo no lo comparto. Pero bueno, yo creo aquí lo fundamental es lo siguiente. ¿Se está destruyendo el país? Sí se está destruyendo. ¿Se está destruyendo la naturaleza? Sí se está destruyendo. ¿Se están desintegrando las comunidades ancestrales y originales? Sí. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y a mí me parece un error fundamental que los citadinos, los urbanos, aunque de vez en cuando nos damos nuestras vueltas a Minatitlán y a Salina Cruz, etc., estemos hablando a nombre de las comunidades. ¿Qué tanto las comunidades están conscientes de un proyecto diferente a este proyecto desarrollista? Hay 1000 documentales donde se entrevistan a tales o cuales pobladores, pero ¿qué tan representativos son las opiniones que dan en un documental de toda la comunidad? Yo he visto también documentales, inclusive en TV UNAM, donde una comunidad está avalando un proyecto en el Estado de México y dicen que consultaron a la comunidad y se están cumpliendo todos los requisitos ecológicos, bla, 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 bla. Entonces estamos en un problema. Yo quisiera exhortar a los compañeros que exponen esta clase de temas, que me parecen muy importantes y que yo los comparto casi al 100%, a que fuéramos, manejáramos mejor nuestras argumentaciones. Que si vamos a hacer otra vez el repaso de agravios, pues que lo hagamos de manera muy sintética, porque ya los conocemos, nos los han dicho 10,000 veces, pero que pasáramos al tema de las alternativas. Ese es el problema fundamental. Yo estoy de acuerdo. Si quieren poner un proyecto que va a depredar el medio y a las comunidades, los primeros que tienen que decidir son los habitantes de esas comunidades. Y estoy de acuerdo, no se les está consultando, son simulacros. No se está cumpliendo inclusive con la normativa internacional. Esos son los puntos que hay que poner sobre la mesa, y nosotros, que estamos aquí en la ciudad y que decimos apoyar causas democráticas y progresistas, empujar para que esto se dé. De lo contrario, pues todo va a quedar en pláticas, no va a salir de estas 4 paredes, y pues nos vamos a ir a nuestra casa muy contentos, esperando la próxima sesión de terapia emocional, porque a veces para eso sirven estas sesiones, para descargar adrenalina, después de que nos vamos a otro lado. Entonces, termino diciendo que yo no me contrapongo a lo que dijo el ponente, suscribo prácticamente todo lo que digo. Yo creo que en algunos puntos faltan detalles, pero es necesario dar alternativas. Y en lo particular, yo también de profesión soy ingeniero, y no me contrapongo a la antropología, al contrario, felicito que en este tipo de problemas intervengan antropólogos, etnólogos, filósofos, todas las disciplinas científicas posibles, a fin de dar alternativas correctas a los problemas sociales. No es un problema nada más de ingeniería. Y aquí estamos varios ingenieros que hemos estado 1000 veces en la refinería de Minatitlán,
de Salina de Cruz y que vemos la devastación que ha producido Pemex a lo largo de décadas en esas zonas. ¿Queremos más de eso? No, no lo queremos, pero hay que buscar alternativas certeras y correctas. Hola, buenas noches. Para empezar, es mi primera vez que vengo. Yo soy de Minatitlán, Veracruz. Yo nací ahí toda mi vida. Ándale, Conozco Hay perfectamente. un representante. Sí, mandar a un representante. Antes que nada, pues yo nunca había. Bueno, sí tengo conocimiento del problema. No con mapas, no con dibujos. Escuchar al compa fue muy, muy bueno para mí, para esclarecer algunas cosas. Y voy directo, o sea, a mí lo primero que me surge es, porque yo vengo de Mina, preguntar a los compas que hayan hecho chamba. Hay un trabajo de base, no solo en la comunidad del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca, Minatitlán, en Coatzacoalcos, subiendo un poco a Matías Romero, por ahí. Hay un trabajo de base. Hay un trabajo de base. Con trabajo de base me refiero un poco a lo que decía el otro compa. Con las comunidades. Es decir, y no lo digo juzgando, sino que yo cuando vivía ahí, siempre ha existido ingeniería. Mina está Complejos Pajarito, está el Complejo Cocilacaque, está la refinería Lázaro Cárdenas, o sea, hay mucha ingeniería. Y es una falacia hasta cierto grado que haya pobreza, hasta cierto grado. Mina, por ejemplo, yo puedo hablar de Mina porque lo conozco, o sea, yo viví ahí. Hay mucha riqueza, es un claro ejemplo de todo el mundo, ¿no? El capitalismo como tal está concentrado en muy pocas personas, incluso son mexicanos, son ingenieros mexicanos. Pemex tiene una beca para todos los hijos de los petroleros. Si tú estudias ingeniería petroquímica o petrolera, tienes plaza automáticamente, ¿no? Automáticamente, porque ha ido trascendiendo. Es un proceso histórico. Antes, por ser hijo, aunque tú no tuvieras ni la secundaria, tú ya tenías planta en Pemex, ¿no? Lo han ido mejorando. Ahora tú ya tienes que hacer una licenciatura y te la paga, te pegan con 8,000 pesos. No, si haces una maestría, te da 20,000 pesos Pemex. O sea, hay un proceso como de profesionalismo en el aspecto de la ingeniería, ¿no? Pero en todo el tiempo que yo estuve ahí, en su casa, bueno, la casa de mi mamá, pero pueden ir cuando quieran, está en la frontera entre Cozoleacaque y Minatitlán, en el mero sureste de Veracruz. Y la verdad es que ahora mismo no hay un trabajo de base. Bueno, yo nunca lo viví y no lo he conocido, ¿no? Hay un trabajo de base ecológico. Hace 3 meses había un problema de monos aulladores que estaban muriendo en toda la parte de los Tuxtla. Hay un trabajo de base de cierta forma en la Sierra de Zongolica. Perdón. Retíralo, pues. A ver. Pásale el otro. La inexperiencia, perdón. Entonces, mi duda es esa, o sea, sin juzgar, sin criticar, yo la verdad no conozco como este proceso de organización. ¿Le puedes dar el otro, por favor? Ya apaga ese. Perfecto. Entonces, Perdón. a mí, la verdad, soy nuevo aquí, yo no conozco el proyecto, no conozco la chamba de los compas, porque sí sé que hay chamba, sé que la semana pasada el gobierno mandó personas con pistolas, el narcoestado mandó a los compas del Istmo es Nuestro, las barricadas las tuvieron que desplazar. Estoy enterado a grandes rasgos de lo que pasa, pero no sé si hay un trabajo de base. Y con lo que preguntaba el compa, ¿no? Más allá, no sé cómo sean estas reuniones, pero más allá de que platiquemos, creo que es necesario después de una reunión crear o ejercer tareas, ¿no? Sin venir a imponer. Yo me sumo completamente a las tareas que se puedan hacer desde la ciudad, pero mi pregunta fundamental es esa. ¿Hay trabajo de base en toda la región? Y si la hay compas que estén apoyando el proyecto desde distintas áreas, la ingeniería, no sé, de ecología, sociólogos, médicos, porque todo esto trasciende, o sea, todo esto es un proyecto, y ellos
lo acaban de decir, ¿no? Desde el 97 viene, es un proyecto que no es ni siquiera de izquierda o de derecha, es institucional y es de arriba, ¿no? Entonces, ellos sí tienen un programa muy amplio, donde hay sociólogos, donde hay ingenieros, donde ellos tienen fundamentado todo, ¿no? Con falacias sí, pero lo tienen fundamentado. Mi pregunta es, ¿hay un equipo, no sé cómo llamarle, que esté chambeando en este proyecto? Y si lo hay, ¿cuáles son, o sea, para uno saberlo? Yo estudio en la UAM Iztapalapa, al menos en la UAM Iztapalapa, el problema del istmo como tal nunca ha sonado, o sea, no se aborda, no ha habido ponencias, nada, y a la gente le da igual, ¿no? A los chavos les da igual. Entonces mi pregunta es esa, y hay trabajo de base, y la segunda, ¿cómo podemos aportar nosotros? Si no la hay, ¿cómo podemos organizarnos de tal manera de empujar un proyecto que ya no tenemos que analizar de dónde viene? O sea, me parece que es claro, si vamos por una vía institucional, pues no la vamos a hacer, ¿no? Creo que el proceso es organizativo y es un proceso organizativo social, pero para el proceso social tiene que haber un proceso organizativo previo, ¿no? Entonces, yo me sumo, amo profundamente el sureste mexicano, el istmo de Tehuantepec, lo conozco perfectamente, Juchitán, también hay un proceso social muy fuerte, por ejemplo, al menos en Juchitán, hay un proceso social, perdón por la palabra, pero muy cabrón, porque hay personas, hay familias, apellidos que manejan prácticamente toda la ciudad, y son ellos. Porque decimos, es que fue a mano alzada, ¿no? Pues sí, es una pendejada, perdón, pero fue una pendejada, ¿no? Pero hay familias que la están respaldando y son las familias poderosas de Juchitán. Entonces ahí trasciende un proceso de ingeniería, trasciende un proceso de historia, trasciende un proceso de antropología, porque ya es un proceso más de sociología, ¿no? De cómo llegar a las familias, al menos de Juchitán, poniendo el ejemplo, cómo empoderar a las familias de Juchitán para hacer un lado a las familias que 3 apellidos son los que manejan ahí. Y lo mismo pasa en Veracruz, lo mismo pasa en Minatitlán, en Cozoleacá, que son familias. Y nosotros creemos que el desarrollo ya llegó. No es cierto, pues los presidentes municipales, y les puedo decir apellidos que van a seguir hasta que tienen 40 años en el poder y que ahorita siguen, ¿no? Y que son ellos ahora los dueños del narcoestado. Todos sabemos en la región que ellos pertenecen a tal cártel, ¿no? Muchas gracias por escuchar. Bueno, en esta plática yo he aprendido mucho, no solo del ponente, sino también, por ejemplo, del compañero que acaba de hablar. Pero hay algo muy importante. Las comunidades indígenas le solicitaron a López Obrador que hiciera una consulta. Y pácatela se hace de aquí a mañana, sin poder reflexionar, sin poder ver todos los elementos. Yo le preguntaría al ingeniero que vino aquí a decir que era lo máximo ese proyecto, ¿qué tipo de empleos se van a generar si todo se va a hacer automatizado? ¿Qué tipo de empleos se van a generar? ¿Sí? Yo diría, pues no creo que se hagan empleos si todo está automatizado. Ese es uno de los problemas fundamentales. Cuando se hizo la consulta del aeropuerto también se hizo de manera muy precipitada. Y bueno, se logró un avance en ese sentido y ya hay patos regresando a Texcoco. Pero sí, si no tomamos en cuenta lo ecológico, estamos perdidos. Si no tomamos en cuenta las culturas, estamos perdidos. Entonces no podemos nada más pensar, la maravilla del desarrollo va a venir y nos va a resolver todos los problemas. Creo que no es tan sencillo, ingeniero. Esa es mi misión. No creo que usted no haya tenido sus propios fundamentos, sí, pero hay, y le contesto al compañero, sí hay organizaciones indígenas, la mayoría, bueno, muchas de ellas están en contra del Tren Maya, pero eso no quiere decir que las organizaciones no sean todo, ¿sí? Y entonces toda esa problemática que mencionó de las familias es cómo ha estado el poder sosteniéndose por años y por años. Entonces, sí, tenemos que buscar soluciones
y las soluciones. Una de las cosas que yo le pediría a López Obrador es que detuviera la consulta, porque posiblemente en la consulta acepten el Tren Maya y no vamos a tener suficientes elementos de represión dentro de la población. Bueno, eso es una de las alternativas que yo propongo. Pues vaya a la mañanera y ahí le plantea la pregunta, porque aquí nosotros Si bien se pueden identificar nombres y apellidos de los gestores políticos que están pues favoreciendo el gran proyecto mundial, el gran proyecto que se tiene planteado desde el gran capital y que está resultando históricamente y lo que se proyecta totalmente depredador de la vida en nuestro planeta. ¿Sí? Se está cambiando el clima del mundo. En tan solo menos de 100 años vamos a lograr modificar el clima, y lo que la naturaleza le llevó más de 20.000 años, hacerlo la última vez que hubo un gran cambio climático, hace 50, 52 millones de años, sí, 55 millones de años. Estamos haciendo el juego al gran capital. Ojalá, en el caso del Istmo de Tehuantepec, el problema fuera solamente el proyecto intermodal, multimodal, que plantea el tren interoceánico y las carreteras, que de todas maneras no sería de ningún beneficio para las comunidades de la región. Es como la autopista del Sol Acapulco o la de Oaxaca, que pasan nada más por ahí y a las 3 de la mañana se pueden oír los trailers, pero no le dan ni un peso a la gente que vive en el lugar. Los proyectos se van a desarrollar en un espacio como el Istmo, pluriétnico, singular en este país, donde conviven más de 11 etnias, 11, 12 etnias, ¿sí?, diferentes, y algunos llevan más de 2.500 años viviendo ahí, como es la comunidad de los Oques en Chimalapas. Allá se van a hacer los proyectos, allá se pueden plantear las grandes presas hidroeléctricas, como las que el movimiento de las propias comunidades, en el caso de los Chimalapas, y en el caso de la confluencia de gran cantidad de organismos, de artistas, etc., se peleó y se echó abajo los proyectos de presas hidroeléctricas que tenían miras para favorecer el gran megaproyecto del Istmo. Allá también se echó para abajo una autopista que iba a pasar por medio de la selva, o dentro de la selva, en propiedades comunales ancestrales de los Oques de Chimalapas. El problema es que el corredor intermodal o multimodal, ¿sí?, trae consigo una serie de proyectos que empezó a esbozar el Miguel Ángel García, aquí presente, y que quiero hacer aquí un paréntesis. Según yo, él no concluyó ni ha terminado la conferencia. Esta es una cosa importante, ¿sí? Yo voy a ser breve en lo que quiero decir. El proyecto intermodal que se está planteando, multimodal, trae acompañado una serie de proyectos que ya los mencionó el ponente, no tiene caso repetir, pero es todo este desarrollo eólico, es toda la cuestión de las maquiladoras. Aunque se vayan para el norte, esto no sería el problema. La situación es que los proyectos que se van a desarrollar en el Istmo tienen como uno de sus mayores componentes de inversión económica la instalación de industrias químicas, el desarrollo petroquímico, que la normatividad de los países que van a invertir en esto no les permite hacerlo en sus países. Y este es el caso de Estados Unidos, instalando industrias de este tipo. Además de la minería
que se desarrolla en México por los canadienses, ¿a poco lo permite la normatividad de Canadá? Que además tengan o no tengan estos recursos en reserva. Me parece que estamos hablando de algo mucho más serio. Estamos hablando del gran capital queriendo desarrollar en México lo que también quieren desarrollar de Mozambique a Sudáfrica, ¿sí? Aprovechándose de la gran riqueza natural y de mineral, de recursos estratégicos, de recursos genéticos, que es el oro verde del mundo hoy, el más codiciado, el más valioso. El oro verde son los recursos genéticos y los organismos biológicos. Juegan un papel importantísimo hoy día en la cuestión de la cibernética, la farmacoquímica, y se patentan todos los días con miles de millones de dólares de usufructo, de utilidades, estos farmacoquímica, o sea, la producción farmacoquímica, la medicina que se le vende al mundo, viene del conocimiento tradicional de estos pueblos indígenas. ¿Sí? Y hoy se patenta, se adueñan. Bueno, son muchos los componentes más que podríamos estar diciendo. Pero efectivamente, hoy Coatzacoalcos es la zona más contaminada del país, que hace inviable el Golfo de México en términos de aprovechamiento de sus productos. Esa agua viene de las selvas del centro de la Sierra Mije y de los Chimalapas, va a dar allá inmediatamente, con toda la química y petroquímica, se contamina, se acaba su calidad. Voy a terminar. Bueno, estoy tomando casi el mismo tiempo a los compañeros. Quiero concluir. ¿Sí? Quiero concluir. Estamos hablando de una cosa que ya viene siendo injusta desde hace muchos años. Aprovechar los recursos y no siquiera dar nada de retribución a ello. Creo que estamos hablando de una cosa muy grave. Por otro lado, hablar de propuestas, pues creo que ni siquiera ha terminado el compañero Miguel Ángel, ¿sí? Yo creo que debemos dejar de que concluya, debe concluir su ponencia. Y con esto, pues, yo nada más quiero decir, abusados porque esto está grave. Miren, ya nada más para replicar y ya cerrar. Primero lamento que el problema técnico nos haya desgastado el tiempo. Eso quería yo decir también, la presentación como era. Perdón, No se pudo porque ahí venían mucho de las dudas. Disculpa. Quiero decir que yo, lástima que no dijeron, yo no terminé la carrera de antropología social, afortunadamente, y trabajé 13 años con ingenieros forestales. Y realmente me confundían con ingeniero forestal. Yo no creo que sea un problema de carreras. No. Todo el mundo tenemos de qué avergonzarnos, ¿no? En la vida. Yo no lo volvería a hacer, pero hay que ser autocríticos. O sea, hay que ser autocríticos con nuestra propia profesión. ¿Para qué ha servido nuestra profesión? La antropología ha sido colonialista, se inventó para no tener que matar a los indígenas. Para eso surgió la antropología clásica inglesa, para conocer las comunidades desde adentro y poderlas manipular. Y a mí me da vergüenza, pero eso no es un problema de profesión, es un problema de visión, es un problema de hacia dónde queremos. Y miren, todo esto empezó con la revolución industrial que se da en Inglaterra y que de ahí se expande a nivel mundial, es la que ha causado en menos de 300 años el cambio climático global y la destrucción del mundo que no se había hecho, como ya dijo Miguel, en millones, en miles de años que está el Homo sapiens, en 300 años, y va tan acelerado la tecnología destructiva que le va ganando a la disque, que va a parar todo con la tecnología, que hasta los propios científicos de la ONU, que son ingenieros, y que son antropólogos, y que son sociólogos, y que es un panel de la COP, de la Convención de Cambio Climático de la ONU, los principales científicos de la Convención de Cambio Climático, ya dijeron que en 50 años, Patacuas, sube el nivel del mar, ya está subiendo, pero entonces la tecnología va a descubrir cómo paramos
¿Cómo paramos los mares? ¿Están viendo cómo se deshacen los glaciares? Y yo no entiendo la lógica, si hay lógica de que un país como Japón o como Estados Unidos, que tiene la zona industrial a la orilla del mar, vote en contra del protocolo de Kioto, que era una jalada, pero era algo. Vote en contra del Acuerdo de París, que un país como China es el más contaminante del mundo, más que Estados Unidos, y que hay una cosa que se llama la huella ecológica, incluso la pueden buscar, y ahí hasta se aplican ustedes mismos cuál es su huella ecológica, cuánto destruyen el mundo y los recursos del mundo con su forma de vida. Entonces, creo que no me dejaron terminar, porque estoy de acuerdo, el problema es construir una alternativa. Y nosotros vamos a decirlo en una frase que dicen los indígenas zapotecos, los ancianos: no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Siempre estamos buscando cómo producir para vender, no cómo producir para no comprar. Y para no comprar a largo plazo. Y no hay, por ejemplo, nada más ecológico que la milpa tradicional. Y ahora le llaman agricultura orgánica, la hace negocio, ya la Vivo va a entrar, la Starbucks entra, cuando la milpa de policultivo tradicional es lo más ecológico que hay y la más productiva, y genera una gran cantidad de empleos familiares que no ganan dinero, ganan comida, y que no destruye el medio ambiente. El manejo de acahuales, una selva en regeneración, todo lo que puede producir un acahual, pero eso no produce dinero, produce cosas de comer para no tener que comprar, para no tener que estar comprando la pura chatarra. Y entonces nos aplican la ley de San Garabato. Los ingenieros, los economistas, los macroeconomistas nos dicen: hay que producir la ventaja comparativa, lo que tu tierra produce. ¿Para qué eres bruto? Si tu tierra produce café y deja de producir maíz. Con lo que ganes del café vas a comprar maíz. Deja de producir la milpa. ¿Y qué pasa? Se cae el mercado mundial del café, patacuás. Y ahora no producí milpa. Y entonces tengo que vender barato, como en la ley de San Garabato: compro caro y vendo barato. Y esa es los macroeconomistas. Entonces sí, allí en un foro que se canceló y que se va a volver a realizar el 5 de febrero, el Foro Nacional del Istmo nuestro, el cuarto módulo decía, ¿alguien puede leer el cuarto módulo ahí? ¿Cómo se llama? Desarrollo regional y comunitario alternativo, soberanía alimentaria, comunalidad, mercados regionales y sostenibilidad ambiental. O sea, tenemos que buscar la alternativa, pero bajo otra lógica. Ahora, por último, quiero decir aquí, el problema sí es fundamentalmente una condición, el capitalismo, pero no basta. Yo fui muy marxista, y yo recuerdo el problema entre la contradicción entre las fuerzas productivas y la propiedad de los medios de producción. Es la clave, es la contradicción fundamental, la tercera contradicción fundamental. Y se supone que esto es lo que genera el desarrollo. Cuando se va solucionando, entran en contradicción y se pasa a una nueva etapa. Aquí el problema es que no basta con cambiar la propiedad de los medios de producción, no basta. Porque ¿de qué serviría? Y tengo una carta de Marcos ahí, porque Marcos tomaba mucha Coca-Cola, lo criticamos mucho, en los caracoles está lleno de Coca-Cola, y lo cuestionamos mucho. En la otra campaña se agravió y nos mandó una carta que no fue pública, que ya no quisimos quemarlo, pero la podemos desclasificar ya. Claro. Yo la tengo, y él dice que entonces la solución es volver una cooperativa social a Coca-Cola. Es la propiedad de los medios de producción en manos sociales, pero las fuerzas productivas, es decir, el daño al pueblo no vale. Claro. Lo que vale es, entonces no basta con la propiedad de los medios de producción, sino hay que cambiar, hay que hacer una revolución cultural, de valores.
de formas de vida, de hábitos. Perdónenme, en lugar de hablar de Evo Morales, nadie habla de José Mujica. Sí, Que ese es el ejemplo mundial de un estadista. Que llegaba a las reuniones en su bocho, manejando él. Ah, de Uruguay. De Uruguay, José Mujica, que además podía haberse reelecto y dijo no, yo no quiero el poder, yo no ambiciono el poder. Y ahí está, ese es mucho mejor. Y un verdadero estadista más que Fidel, perdónenme, pero también Fidel tiene sus... Pero José Mujica para mí es alguien que debemos admirar y promover como un ejemplo. Y pues yo creo que la ingeniería, con todo respeto, tendría mucho que aportar, pero bajo una lógica diferente. Miren, simplemente, yo no digo que la energía eólica no sea... Es buena, pero es el problema de escala y de propiedad. A nivel comunitario, local, una microeléctrica, paneles solares familiares construidos por la misma gente, es muy diferente a que sean de empresas multinacionales que quieren apoderarse no solo del dinero, el que se apodere del agua, de los genes, del oxígeno, controla el mundo. No es nada más un problema de lana, es un problema de control político mundial total. Se puede vivir sin petróleo, sobrevivir como podamos, así, a muerte, pero ¿se puede vivir sin agua? No. Y todavía resistimos, no sé, 5 días sin agua, 3 depende, y sin oxígeno. Entonces eso es lo que es la serpiente que se come la cola. Esto ya no tiene futuro, en serio. Las generaciones futuras las condenamos totalmente bajo nuestro modelo de vida. Y empezamos por nuestro modelo personal. Autocritiquémonos, cuestionémonos a nosotros mismos cómo vivimos. Los plásticos, llevamos bolsa, y lo último, llevamos bolsa al mercado como antes, canasta, bolsa. Ya la estamos llevando. Llevamos bolsas, todas esas cosas que antes se hacían y que son cuestionadas primitivas. Y por último, me da mucho gusto ver a contemporáneos aquí. Yo pregunto, ¿y dónde están? Así como decía en un anuncio, ¿y dónde están nuestros hijos y hijas? La mía está hasta allá, vino afortunadamente para salvarme la honra, porque aquí me salvó, porque miren, aquí lo admirable fue la marcha de jóvenes hace un mes y medio. Miles de jóvenes de la ciudad urbanos peleando por cambiar el modelo de desarrollo del cambio climático. Ahí está. La ingeniería, así la ingeniería espectacular que nos impresiona, no es más que flojera, es apretar un botoncito y que nos resuelva todo. Esa es la modernidad. Todo lo que se aprieta un botoncito, o mejor, de voz, ya hay de voz, ¿no? Ya le puedo decir, haz esto, haz lo otro, y podemos tener una casa inteligente, un edificio inteligente, que nada más por voz, ya no tenemos ni que pararnos, ya no tenemos que hacer ningún esfuerzo. Eso es la modernidad, todo aquello que nos llene de ocio y que nos impida cualquier esfuerzo físico mental, es lo que queremos. Capitalista o socialista, lo que queremos es el ocio y la mujer. No tener ningún esfuerzo ni físico ni mental, eso es modernidad y eso queremos. Pues muchas gracias. Perdona, compañero, trabajo de base, bueno, hay mucho en Oaxaca. En Oaxaca hay bloqueos cada tercer día y no hay suficiente porque no tenemos ni dinero, no tenemos recursos, no tenemos fondos, no tenemos voluntarios. Pero en Veracruz solamente hay resistencia y organización en la Sierra de Santa Marta, en el volcán San Martín, de los Oque Popolucas sin agua. De allí en fuera, en Veracruz no hay nadie que lo quiera hacer. No hay información, no hay dinero, no hay fondos. Tú estás aquí, ¿por qué? Porque yo pedí voluntarios. Estoy pidiendo voluntarios y pasantes de servicio que nos ayuden a informar, que nos ayuden a hacer brigadas, que nos ayuden a conseguir fondos. No tenemos fondos.
No tenemos dinero para hacer esto. Lo estamos haciendo en contra de todo. Y solamente el Congreso Nacional Indígena, que sí tiene bases, es el que está apoyando, pero frente a este monstruo. Y por último, esto no es un problema de la región, esto no es un problema de los pueblos indígenas, este es un problema del país, es un problema de la nación, ecológico y geopolítico. Si lo seguimos viendo como que pues, los consulten a ellos y lo resuelvan, es que esto es un problema de México, de la nación, de nuestra nación. La soberanía. Bueno, el futuro climático y la soberanía. ¿Qué vamos a hacer? No es de que allá se arreglen y que los consulten. Es aquí. ¿Qué vamos a hacer para informar aquí en la Ciudad de México de este monstruo de monstruos? La extinción de especies también. Ay, Dios. Pues le damos las gracias al maestro. Bueno, compañeros, miren, nosotros cuando iniciamos este conversatorio el día de hoy, precisamente fue lo que dijimos, es muy polémico. Y afortunadamente tenemos la visión de una persona que está hablando por la parte de las comunidades, a nosotros que somos urbanos y que lo vemos todo desde una visión, desde unos ojos totalmente diferentes a los que ellos lo viven. Ahora, dentro mismo de las comunidades también es cierto que hay visiones diferentes, como decía el joven, ¿no? Los mestizos o la gente que ya tiene el control de la sociedad, etcétera, que sigue ciertos intereses, los partidos políticos, los caciques, los empresarios, las transnacionales, o sea, toda una serie de cosas que se conjugan en una sola región. Y por otro lado, los pueblos o comunidades originarias, que también eso ya tiene otra interpretación. Esta no es más que una provocación para que sigamos discutiendo el tema, que podamos informarnos. Yo les mandé alguna información referente a esto que el maestro nos había hecho favor de comentar. Yo se los adjunté a ustedes ahí en el correo, que es el informe que se hizo en la última reunión que se va a llevar a cabo precisamente el día de mañana, que es esta la que les puse aquí, donde va a asistir el maestro también a esta reunión que va a ser en San Jerónimo 880. Aquí está. 880. Sí. Entonces en San Jerónimo 880, aquí va a estar el maestro Miguel Ángel, va a estar Anester Ceseña, va a estar Alejandro Castaneira, Maribel Cervantes, o sea, Maribel Cervantes es de la Sierra Santa Marta de Veracruz, o sea, vienen diferentes participaciones, ¿no? Este es un taller que se llama Territorios y Patrimonio, que es de la escuela de la ENA y del INA. Ellos se reúnen periódicamente a hacer este tipo de trabajo comunitario, porque si ustedes se meten a la página, que así se llama, Territorio y Patrimonio, que yo les mandé, ahí viene tanto la versión del el documento de cada uno de las reuniones que tienen, como también viene el video del debate que ellos presentan. Entonces, pues al que no pueda leer mucho, ahí está el video para que ustedes lo vean. Yo los invito a que sigan esa página, a quienes están interesados en estos aspectos. Y por otro lado, pues el trabajo del maestro también se puede encontrar en las redes sociales, precisamente con el nombre de Maderas Pueblo. Maderas del Pueblo. En el Twitter está como Maderas Pueblo, en el Facebook está como Maderas del Pueblo. Y son dos, una que sería la de madera, una está con minúsculas, Maderas del Pueblo, y otra está con mayúsculas, pero ambas las lleva el maestro y tienen precisamente ese tipo de página web. Sí, pero entré y está caído el servicio ahí. Maderas del Pueblo. No, Es WordPress. No, hay una que es maderasdelpueblo.org. Esa es la que no abre, maestro. No, la que no abre es la MX, porque hay una que se llama ORG. Bueno, entonces seguramente Nos hackearon. yo creo que debe ser esa entonces. Yo puse aquí, si usted ve, puse lo que usted me dijo, no puse el otro. El Chimalapas Blogspot sí está. El otro no lo puse, pero el que usted me hizo el favor de hacerme llegar,
ese no habría, y pues para no estar metiendo tanto vínculo, lo quité, pero aquí, este lo mandé yo en el correo, si se acuerdan, ahí se los mandé, ahí está el contacto del maestro. Y yo, la verdad, les invito porque este trabajo de estar haciendo, o sea, aquí se tocaron varios puntos. Lo que tocaba a Gerardo respecto a la ruta de la seda, cómo se entrelaza todo este desarrollo que se está haciendo. Lo que tocaba a Fabián acerca de las cuestiones financieras, el sistema financiero, la parte de las comunidades. No debemos de olvidar pues que eso es México, como estamos desafortunada o afortunadamente en la era de la globalización. Pero como dice el maestro, pues hay que rescatar el bien vivir, el ir hacia un recursos y con mayor tranquilidad para poder estar en la convivencia y en el rescate de las costumbres de nuestras comunidades que han sido más sabias, ¿no? O sea, no nos podemos sacudir el capitalismo de un día para otro, no podemos desvincularnos del mundo de un día para otro. Por ahí alguien decía que tú, Lilia, decías que a lo mejor el señor, o sea, refiriéndote a Andrés Manuel, no sabía. Por supuesto que sabe, está muchísimo mejor informados que todos y cada uno de los que estamos aquí. ¿Por qué? Porque es el presidente, a él le llega toda la información, pero también debemos de considerar los vínculos que se dejaron anteriormente, las negociaciones anteriores, los recursos que ya se habían metido. El maestro viene siguiendo este tema desde el 1996, o sea, esto no es algo nuevo, y eso también tenemos que ver, o sea, aprender a analizarlo. Se trata de que nos hagamos críticos para poder participar y ser propositivos. Y ojalá que pues aquí el joven se sume como voluntario y que jale a más chavos para que puedan acompañar al maestro en ese trabajo que están haciendo allá. Redes sociales para que nos mantengan informados, porque ellos están trabajando directamente y es un gran esfuerzo. ¿Cuál es su Twitter? Es Madera Pueblos. Ahí está, lo mandé todo en el correo para que revisen su correo, por favor. Miren, yo les pido que me den una lista de correos. Se las envío, yo ahorita les pasé, si ya todos se apuntaron, por favor, para que yo le haga llegar al maestro esta lista de los correos y de los toda la teléfonos. información sistematizada y por orden. Sí, y bueno, pues nosotros la verdad estamos muy agradecidos. Maestro, yo sabía que esto iba a ser un inicio porque no da tiempo de ver todos los puntos, todos queremos hablar y creo que sigamos con este diálogo. Es cierto, van a preguntar primero a los del sureste porque a ellos es a los que les compete, pero posteriormente van a venir a hacer también encuesta con la ciudadanía de las grandes ciudades. Pues hay que aprender a ser ciudadanos, ¿no? A revisar qué tanto nos compete hacer y qué tanto podemos cambiar a través de los instrumentos de participación ciudadana y qué tanto nos tienen amarrado las manos, ¿no? Entonces yo creo que desde ahí tenemos que empezar. Maestro, pues le agradecemos mucho, le queremos hacer entrega de un reconocimiento de parte de nosotros con mucho cariño y sobre todo con mucho reconocimiento para lo que ustedes... Bueno, el maestro ahorita viene de acá, de Culhuacán, los Culhuacanes, pero él se la pasa más tiempo en Chimalapas y anda ya por el Istmo trabajando, entonces por eso es que para nosotros era importante aprovechar su presencia el día de hoy aquí con nosotros y pues otra vez un aplauso para el maestro. A ver, enséñame. Estamos haciendo el trabajo, no se alcancen a ver al vejestorio. Me refiero al coche. ¿Ya vieron qué coche es? Ese es el coche que usamos. ¿Ya vieron qué es? Un Safari 1973. Pues entonces más bien es un carro de conexión. 5 años y sigue tan campante. Le decimos, tiene nombre, se llama Galileo. ¿Saben por qué se llama Galileo? Porque sin embargo se mueve. Debería de estar en caballo. ¿Cómo usan eso? Me refiero
Pésimo. Voy, me falta. Bueno, pues nuevamente un aplauso a todos ustedes, al maestro, y vamos a... Antes de que se vaya Luis, por favor, invita. Y nos vemos dentro de 8 días. Luis, por favor, invítanos para el sábado. Ahorita. A ver, Rosy, ven. Para que invites, pásale el micrófono a Rosa. A ver, chicos, toma, pásaselo a Rosa. Noche de las Estrellas en el El Museo de sábado Historia próximo, Natural. en el evento La Noche de las Estrellas, en el Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental, se va a presentar el maestro Luis Miguel con una ponencia. Están todos cordialmente invitados, inicia desde las 6:30 el evento, pero el profesor va a dar su plática a las 10 de la noche. Quedan cordialmente invitados. Es el evento Noche de las Estrellas que se hace una vez al año, Noche de las Estrellas, en este caso en la UNAM, en el Politécnico y en el Museo de Historia Natural. Están cordialmente invitados para llevar familia, todo. Vamos a tener un buen número de telescopios, vamos a tener diferentes actividades y 3 ponencias. Me toca a mí pues cerrar con el evento. El tema que voy a dar es impactos extraterrestres, grandes extinciones y riesgo potencial. Sobre el sábado, este sábado 30, es entrada libre en el Museo de Historia Natural, segunda sección de Chapultepec. Muchas gracias. Sí. 10 de la noche la plática, pero los telescopios desde las 7 de la noche. Muchas gracias por estarnos viendo. Muchas gracias por acompañarnos. Compartan en los muros para que se haga un poquito de difusión y déjenos sus comentarios. Taide, muchas gracias, saludos como siempre. Samuel Sánchez de Tijuana, que con harta lluvia, oye, qué padre. Pues aquí le paso los comentarios al maestro y voy a poner sus datos del maestro en alguno de los comentarios o en la descripción del evento. Gracias y nos vemos dentro de 8 días. Maestro, despídete de los de internet. Hasta luego, muy buenas noches, gracias a todos. Mañana. Mañana hay un seminario con una mesa redonda en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en la calle Avenida San Jerónimo. Empieza a las 11, de 11 a 2 de la tarde. Es un panel de expertos. Yo voy a dar la introducción y después vienen expertos, pero también vienen 2 jóvenes indígenas del Istmo, uno del pueblo indígena zapoteco y otra del pueblo indígena Zoque Popoluca. Van a plantear el impacto que traería este monstruo del bosque de permitirse su instalación. Bueno, hasta luego. Hasta luego.